Finalizó la tregua entre Israel y Hamás luego de 7 días de cese el fuego entre ambos bandos. Nuevos bombardeos israelíes sobre Gaza dejan ya más de 100 personas muertas, según el Ministerio de Salud gazatí, mientras la ya catastrófica situación humanitaria en la franja empeora, especialmente en Khan Yunis, al sur del enclave. Hoy comenzaron los discursos de más de 170 jefes de Estado en la COP28, la cumbre climática de Naciones Unidas. Entre ellos, varios latinoamericanos, el brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el cubano Miguel Díaz-Canel están entre los más destacados, junto con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Se cumplen 40 años del descubrimiento del virus del VIH. La jornada llama a reflexionar sobre los logros y desafíos para alcanzar el objetivo de eliminar el SIDA en el año 2030. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Comenzamos este informativo en la Franja de Gaza, donde reiniciaron los bombardeos israelíes tras el fin de la tregua entre Israel y Hamás, que finalmente se alargó por 7 días. Según el Ministerio de Salud de Hamás, más de 100 personas han muerto en estos primeros ataques. Entre tanto, los combates volvieron también al norte de la franja y se han reportado ataques en el sur, en Khan Yunis. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo lamentar profundamente el fin de la tregua. Más detalles en el siguiente informe. Una explosión en el sur de Israel y un proyectil visible en el cielo. Tras una semana sin combates, la tregua ha llegado a su fin. Israel dice haber interceptado un cohete disparado contra su territorio 1 hora antes del final oficial de la tregua y tras una noche de negociaciones para intentar prolongarla. El ejército israelí afirma haber reanudado los combates en respuesta. Hamás ha violado la pausa operativa disparando cohetes contra territorio israelí. Tzahal ha reanudado los combates contra Hamás en Gaza. Mientras, Hamás acusa a Israel de no querer continuar las negociaciones. El fin de la tregua se puede constatar en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde se acaba de producir un ataque. El cuerpo de una víctima está siendo trasladado al hospital. Hay otros heridos. Los residentes fueron sorprendidos en las primeras horas de la mañana, mientras los supervivientes cuentan sus historias. Estaba durmiendo cuando oí el ruido de las piedras que caían. Luego oí las voces de mis hermanos y hermanas y fui hacia ellos. Luego oí a gente que empezaban a cavar zanjas. Vinieron y nos sacaron. Este es el resultado de otro ataque en Rafah. Testigos y periodistas afirman que se han reanudado los combates en la ciudad de Gaza. El ejército israelí lanzó octavillas y envió mensajes a los residentes de varias zonas de Gaza pidiéndoles que se marcharan inmediatamente. A pesar de la reanudación de los combates, prosiguen las negociaciones para una nueva tregua a través de Egipto y Qatar. Khan Yunis ha sido uno de los puntos clave durante los días de tregua. Es un paso neurálgico en el sur de Gaza para los cientos de camiones de ayuda humanitaria que llegan a la franja. Este viernes, las imágenes vuelven a mostrar la destrucción de la guerra. Hoy se pudieron ver entierros y familias dolientes, así como heridos saliendo atendidos en el hospital Nasser de la ciudad tras el último ataque israelí. Sabemos de su traición, son traidores. Sabemos que su intención es matar y destruir hogares. Lo que lograron fue matar niños y mujeres, destruyeron hogares y están sembrando corrupción en el mundo. Nos quitaron el agua, la electricidad. ¿Para qué? Ya no tenemos nada. Y en otros temas, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se refirió al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, a quien tildó de cobarde. Según Lavrov, Blinken huyó de la reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Macedonia del Norte, celebrada esta semana. También dijo que Moscú no veía señales de que Kiev estuviera lista para avanzar hacia una resolución política del conflicto. Tal vez piensen que al hacer esto resaltan su intención de aislar a Rusia. Creo que es simplemente cobardía. Tienen miedo de cualquier conversación honesta que incluya hechos. Tienen miedo. No vemos ninguna señal, ni de Kiev ni de sus amos, de que estén listos para pasar al proceso político. No lo vemos. Y seguimos con más noticias de la guerra en Ucrania, mientras el ministro del Interior ucraniano reportó a embajadores del G7 que en este año los ataques rusos han dejado 2.000 civiles muertos y 11.000 heridos. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó que sus fuerzas avanzan en todo el frente.
El grupo de fuerzas rusas está llevando a cabo ataques efectivos y poderosos contra el ejército ucraniano. Como resultado de ello, las capacidades de los ucranianos han disminuido drásticamente. Nuestros militares actúan con habilidad y decisión, toman mejores posiciones y amplían su control en todas direcciones. En Dubái, la COP28 tuvo los primeros discursos de líderes mundiales, entre los que destacan las ausencias del presidente estadounidense Joe Biden y de su homólogo chino Xi Jinping. En esta jornada fueron protagonistas los presidentes latinoamericanos. Luis Muñoz nos amplía. Arrancaron los discursos de los líderes mundiales en la COP28 de Dubái. Entre ellos, una llamada de emergencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Excelencias, los signos vitales de la Tierra están apagándose. Emisiones récord, incendios feroces, sequías mortales y el año más caluroso de la historia. Algo que podemos garantizar aunque todavía estamos en noviembre. Estamos a kilómetros de los objetivos del Acuerdo de París y a minutos de la medianoche para el límite de 1,5 grados, pero no es demasiado tarde. Nosotros podemos, usted puede, evitar el colapso planetario. Un discurso en sintonía con los líderes latinoamericanos. El primero en hablar fue Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Es reprochable que acuerdos como el Protocolo de Kioto de 1997 y los Acuerdos de París de 2015 no hayan sido implementados. Los gobiernos no pueden escapar de su responsabilidad. Ningún país va a resolver sus problemas. Solo estamos obligados a actuar juntos más allá de nuestras fronteras. En su turno, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, volvió a poner el dedo en el bloqueo de Estados Unidos. Aunque Cuba contribuye con menos del 0,1% de las emisiones globales, ratificamos el compromiso de implementar. Lo haremos a pesar de las limitaciones que nos impone el recrudecido bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. El discurso más beligerante fue el de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Dijo que lo que sucede en Gaza es un ejemplo de lo que está por venir por la crisis climática. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono. Desde su inicio, la COP28 ha estado marcada por la guerra de Israel contra Hamás. Activistas climáticos se manifestaron en los aledaños y también compararon el conflicto en Palestina con la lucha por la acción climática. Y casi 40 años después del descubrimiento del VIH, 39 millones de personas en todo el mundo siguen viviendo con el virus y 1 de cada 6 seropositivos ignora que está infectado. La epidemia no se ralentiza. El acceso al tratamiento aumenta a un ritmo más lento que las nuevas infecciones. De hecho, por cada 2 personas que inician un tratamiento, otras 5 se infectan con el virus. Más en el siguiente informe. Es un informe que parece una llamada de atención sobre la realidad de las infecciones por VIH en el mundo. Según las últimas cifras de ONU-SIDA, 39 millones de personas vivieron con el VIH en 2022. Más de 1 millón de nuevas personas se infectaron el año pasado y 630.000 murieron, lo que eleva el total a más de 85 millones de personas infectadas y 40 millones de muertos desde el inicio de la epidemia. En América Latina, durante el 2022, se registraron 110.000 nuevas infecciones, 27.000 muertes y se contabilizó que más de 2 millones vivían con el virus. Si bien los fallecimientos por SIDA disminuyeron un 32% entre 2010 y 2022, las infecciones incrementaron un 8% en el mismo periodo. Según la directora de ONU-SIDA en la región, el panorama es alentador de cara al objetivo de 2030. Tenemos una oportunidad única, tenemos un compromiso político que se plasmó en la declaración política de 2021 que marca una ruta hacia el 2030 con una meta de poner fin al SIDA como desafío de salud pública. Los resultados globales son alentadores según ONU-SIDA, que quiere creer en la erradicación del VIH para 2030. En algunos países como Botsuana, Ruanda y Zimbabue, el número de infectados está disminuyendo considerablemente. Otro avance es que aumentan las posibilidades de tratamiento. Actualmente, 30 millones de seropositivos tienen acceso a tratamiento antirretrovírico frente a solo 7 millones en 2010.
Sabemos que hay un camino para acabar con el SIDA. Celebramos los considerables progresos que hemos observado en la respuesta mundial al VIH. Las muertes por SIDA, por ejemplo, han descendido casi un 70% desde su punto álgido a principios de la década del 2000 y hay menos nuevas infecciones. Pero existen obstáculos para acelerar los avances. Los recursos financieros para la lucha contra el SIDA son insuficientes. De hecho, incluso disminuyeron en 2022. Hasta aquí con las noticias. Nos vemos en una siguiente emisión.